Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el estudio de nuestro Evangelio de Mateo y lo vamos a hacer con el comentario bíblico de William MacDonald. Versículo 4. Jesús respondió a la tentación citando la palabra de Dios. Cada vez que Satanás tentaba al Señor con algo, con las piedras, ¿cierto? Convierte las piedras en pan, lánzate del pináculo. Si me adoras, yo te entrego todos estos reinos. Siempre el Señor respondió con la palabra, citó la palabra. El ejemplo de nuestro Señor enseña que no tenemos que vivir, pero que sí debemos obedecer a Dios. No tenemos que vivir, pero que sí debemos obedecer a Dios. Conseguir pan no es lo más importante en la vida. Yo creo que aquí cuando William dice que lo que nos enseña el Señor Jesús es que no tenemos que vivir, no tenemos que estar aferrados a la vida. Y no podemos tú y yo decir, no, es que lo más importante es la vida. Ni siquiera la vida es lo más importante. Realmente lo más importante es obedecer a Dios. Así nos cueste la vida. Eso es lo que yo creo que William quiere decir. Y lo que yo te digo esta mañana. No es vivir, no es sobrevivir, no es ganar mi vida, salvar mi vida, porque dice la Biblia que el que quiera salvar su vida va a perderla. Algún día va a perderla. Si hace cualquier cosa por salvar su vida y eso implica obedecer al Señor, negar al Señor, apartarse del Señor, va a perder su vida. Un día va a partir de este mundo y va a ir a una eternidad sin Dios. Escuchaba a Itiel Arroyo, que es un predicador, decir, ¿sabes qué es lo que más me aterra del infierno? Saber que Dios no está allí. Eso me aterroriza pensar que voy a ir, que alguien vaya al infierno, si yo fuera al infierno, y Dios no está allá, eso es lo que más pavor me causa. Pero quien quiera, quien esté dispuesto, a perder su vida, realmente la va a hallar. Quien esté dispuesto a perder su vida por causa de Cristo. Niega al Señor. No lo voy a negar. La película que les envié de Policarpo. Y Policarpo estaba dispuesto a morir por la causa del Señor Jesús. No importaba si lo iban a meter al Coliseo Romano para que lo persiguieran los leones. No importaba si lo iban a quemar vivo. A él no le importó nada de eso. Lo que le importaba era obedecer al Señor. Y yo estoy segura que en algún momento él sintió temor, claro, somos seres humanos. Y nos duele y sentimos temor, pero él no estaba dispuesto a guardar su vida y negar al Señor. Él cita en algún momento una frase, dice, yo he vivido, no recuerdo si eran 80 años, y Dios nunca me ha hecho nada mal. ¿Por qué lo negaría ahora? Porque si el Señor ha sido fiel conmigo todos estos años de mi vida, yo me apartaría de Él, yo lo negaría. No, Él no me ha hecho nada malo nunca. Dios ha sido bueno conmigo. Quíteme en la vida si quiere, pero yo no voy a negar a mi Señor. Y así, los verdaderos discípulos del Señor Jesús deberíamos estar dispuestos a decir, prefiero perder mi vida que perder a mi Señor. Prefiero perder mi vida que mi comunión con mi Señor. Prefiero perder mi vida que negar a mi Señor. Lo más importante es la obediencia a toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso el Señor dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recuerden que cuando Elías huye de Jezabel, porque ella lo va a matar, el Señor envía cuervos. Es la palabra de Dios la que sostiene a Elías. El Padre, Dios ordena a los cuervos a que lleven carne a Elías, a que alimenten a Elías. Es de la palabra de Dios que sale nuestro sustento. De hecho, ¿quién fue que estuvo en el desierto? Esperen, recuerdo. Elías también. Él se come el alimento que le da, él llega a un lugar y se recuesta sobre una piedra, lo levanta un ángel enviado por Dios. No fue que Elías se puso a orar a un ángel para que el ángel le trajera comida, no. Dios envió un ángel para que
le diera alimento a Elías y Elías se despierta, come, bueno, y después vuelve y se acuesta, vuelve el Señor, envía al ángel y vuelve y come y le dice, vea, levántese, ya, coma y beba porque el largo camino le espera, ya no va a dormir más. Y se va Elías, creo que fueron 40 días, él caminando y sin comer nada. ¿De qué se sustentó? De la palabra del Señor. Es la palabra del Señor el que nos da, nos mantiene a ti y a mí en pie. Es la palabra del Señor la que nos ayuda en medio de las pruebas. No importa lo que tú y yo estemos viviendo, nos debe bastar saber que el Señor está con nosotros, que su palabra nos sostiene. La palabra del Señor es como ese bastón que tú y yo necesitamos. Por eso dice la Biblia, el salmista cita mucho, tú eres mi lugar seguro, tú eres mi roca, tú eres mi fuerza. Él es lo que tú y yo necesitamos. Debido a que Jesús no había recibido instrucciones del Padre de tornar las piedras en pan, en ningún momento él recibió esa instrucción del Padre, él no iba a actuar por su propia cuenta y obedecer de esta manera a Satanás, por muy intensa que fuese su hambre. Él dijo, yo siempre hago lo que mi Padre me dice. Yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Esto no me ha dicho él que yo haga. Entonces, el obedecer al Señor convertir, si él convirtiera las piedras en pan, estaría obedeciendo a Satanás y no al Señor. Miren, el día que estábamos visitando a Olguita y a Byron, allá siempre con Olguita, y cuando Byron estaba, porque él estaba trabajando de noche, entonces pues no podía hacer el devocional con nosotros, pero siempre hacemos el devocional juntos, los cuatro o los tres, y Byron no está. Y Olguita nos estaba leyendo un estudio bíblico sobre esa caída de Adán y Eva. Y uno de los, como de los mayores problemas en esa caída fue que Satanás quiso alterar todo el orden de las cosas que el Señor había creado. Dios hablaba al hombre, el hombre obedecía. Y el hombre hablaba a su esposa y su esposa obedecía. Y los hombres, Adán y Eva, hablaban a los animales y los animales obedecían. Ese era el orden, ¿cierto? Porque el Señor le dio la autoridad al hombre de sojuzgar la tierra, de cuidar de la tierra. Y él era quien tenía el dominio sobre el animal. Bueno, Satanás ni aparecía ahí. Satanás es un siervo del Señor, entonces no aparecía. Pero miren cómo intercambió el orden Satanás. Satanás habla a la serpiente y la serpiente habla a través de la serpiente. La serpiente es un animal. Viene Satanás personificado en la serpiente, en el animal, a hablar a Eva. Y Eva obedece a la serpiente. Miren cómo se cambia el orden que el Señor ya había constituido. Satanás a través de la serpiente habla a Eva y Eva cree y obedece. De ahí Eva habla a su marido y su marido obedece. ¿Dónde queda la palabra del Señor para ellos? Relegada. Ya se perdió completamente el orden que Dios había establecido. Si ves lo que hace el enemigo. Y a veces tú y yo terminamos obedeciendo más a nuestros instintos, a nuestra carne, a las influencias del mundo, a Satanás, que al mismo Dios. Y dejamos la palabra del Señor relegada en nuestra vida, la abandonamos, la ignoramos por completo. Versículos 5 y 6. La segunda tentación tuvo lugar en Jerusalén, en el alero del templo. El diablo desafió a Jesús a echarse abajo como una exhibición espectacular de su filiación divina. De nuevo, la palabra inicial sí no implica duda. Dice aquí William, la palabra inicial que usó Satanás para tentar al Señor, sí, ¿cierto? Ese sí que dijo, si eres hijo de Dios, no implica duda, dice William.
como se ve en la referencia de Satanás a la protección prometida por Dios al Mesías en el Salmo 91, 11 y 12. Bueno, él aquí argumenta porque él cree que Satanás no estaba poniendo en duda la deidad de nuestro Señor, sino que sabía. Y bueno, eh, puede ser, él dice que él hace referencia a la deidad de nuestro Señor, como dice el Salmo 91, 11 y 12. Entonces, posiblemente no era que estaba poniendo en duda, sino como diciendo, usted es el Hijo de Dios, láncese. Si usted es Dios, si usted es el Hijo de Dios, vamos a leer el Salmo 91. Si usted es Dios, mire lo que le va a pasar si se lanza de allá. 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Usted se va a tirar de allá, pero nada le va a pasar. Van a venir ahí mismo los ángeles. Y usted va a quedar bien, va a ser un espectáculo. Ahí sí todo el pueblo va a creer en usted. Usted es hijo de Dios, puede hacer eso. La tentación fue que Jesús demostrase que él era el Mesías mediante una señal espectacular. Podría conseguir la gloria sin sufrimientos. Podría recibir la aceptación del pueblo, obtener la aceptación del pueblo sin necesidad de clavarse en una cruz, de ser martirizado, de ser afofeteado, de recibir el sufrimiento que le esperaba. Ese era el momento, esa era la oportunidad, este es tu momento de estrellato, este es tu momento. Haz este espectáculo y todo el mundo va a creer en ti. ¿Quién se lanza de un pináculo de un templo y vienen miles de ángeles, centenas de ángeles, cientos de ángeles a salvarle? Solo tú, hágale. Esa era la tentación de Satanás. Miren, con la primera tentación, hablamos, creo que fue ayer, cómo Satanás nos tienta con el sustento diario, con las cosas materiales. Vea, usted puede conseguir esto, puede conseguir lo otro. Miren, ¿por qué ahora la prostitución, tanto de hombres como de mujeres, se ha incrementado tan tristemente? Porque muchos lo dicen de esta forma, pero realmente yo no lo creo. Pero es dinero fácil, ¿cierto? Es ponerte en una cámara y desnudarte y mostrar tu cuerpo, vender tu cuerpo a través de una cámara y recibes dinero. O decir, bueno, yo escuché de una persona que tiene esa vida y alguien le decía, ¿tú por qué no trabajas? Consigue un empleo, tú estás joven, puedes estudiar, y ¿por qué sigues en esa vida? ¡Ay! No, porque yo trabajo en la noche, unas horas, 3, 4 clientes y ya. Y tengo todo el día, duermo y ya, tengo todo el día para hacer mis vueltas. Mira ella cómo percibe lo que está haciendo. No, es algo fácil, en la noche salgo, no sé, 3, 4 clientes y ya. En el día vuelvo a mi casa relajada, duermo un rato y ya me queda todo el día para hacer mis vueltas. Y no tengo que ir a estar sometida a un jefe, 8 horas trabajando, estudiar, que presente exámenes, que no, esa vida es muy dura. ¿Sí ves cómo es la oferta del enemigo? Así es fácil. Para el Señor Jesús, miren, era fácil. Simplemente pues ahí estaban las piedras, las convierto en pan y me las como. Era algo fácil, algo sencillo. El enemigo puede tentarnos para obtener cosas materiales, nuestro sustento diario, de muchas formas. Yo no sé a ti cómo te haya tentado. Si queriendo quitarle el puesto a alguien para tú obtener un mejor salario, un mejor cargo, si haciendo un fraude, si mintiendo, si robando, no sé cómo te haya tentado el enemigo. Yo le doy gracias al Señor, de verdad, yo le doy muchas gracias a mi Señor que lo conocí, porque mi familia y yo sufrimos una situación muy difícil, económicamente hablando, muy difícil. Y yo decía, Señor, si tú no estuvieras, yo no sé, si yo hubiera caído en una de esas tentaciones, en una de esas ofertas del enemigo.
podría ir y buscar a alguien que me dé droga y vender, o irme de mula, o prostituirme, no sé cuántas cosas podría hacer uno por aliviar esa carga de su familia, por darle el sustento a su familia. Yo no tengo hijos y tengo a mi esposo, pero mi esposo provee para los gastos de nuestra familia, incluso de mi familia también. Pero yo pensaba, yo viendo tanta necesidad, yo quisiera satisfacer las necesidades de mi familia, pero esa no es la forma. Eso no es lo que me ha llamado el Señor. Yo lo que tengo que hacer es aprender a descansar en Él. Cuando Elías llega a un lugar que el Señor lo envía, en Sarepta, el Señor le dice, ve a la casa de esta mujer. Era una viuda. Y quédate con ella allá. Cuando Elías llega, le dice a la mujer, había hambre. Recuerden que Elías profetizó por orden del Señor que no iba a llover en la tierra. Entonces, había una sequía impresionante y había hambre en la tierra. Y cuando llega Elías donde esta mujer, él le dice, ve, hazme algo de comer, por favor. Y ella le dice, no, no, mijo, usted llegó a mala hora. Aquí no hay nada. Vea, yo tenía un poquito de aceite, un poquito de harina, voy a hacer 1 o 2 pancitos, lo comparto con mi hijo y nos dejamos morir, porque no hay nada, o sea, no tengo nada, esto es lo único que me queda. Le dice, no te preocupes, haz lo que vas a hacer, haz esos pancitos, pero dámelos a mí primero. Y puede que Elías suene ahí como egoísta, como este sí es ambicioso y va a dejar a esta mujer, pero es una demostración de la confianza en Dios. Hazme a mí primero y después haz para ti. No te preocupes, te va a alcanzar. Te va a sobrar, es más, no se te va a acabar hasta que vuelva a llover. No te preocupes que el Señor te va a dar la provisión. Y así fue. De la palabra de Dios salía la provisión todos los días para esa familia. De la palabra de Dios salió como la orden a ese aceite que no se podía acabar, la orden a esa harina que no se podían acabar. No pienses que el sustento o el conseguir cosas mejores para ti, para tu familia, justifica que desobedezcas al Señor, que desobedezcamos al Señor. Y esta segunda tentación es el reconocimiento. Son las posiciones o son como, como esa inclinación que tiene el hombre a atentar al Señor. Yo creo que todos los seres humanos sufrimos de eso. Estamos siempre como inclinados a tentar a Dios, a ponerlo a prueba. Yo creo que el Señor nos manda a hacer muchas cosas, pero hay otras que yo creo que simplemente las hacemos porque están en nuestro corazón, porque es algo que anhelamos, pero no vienen del Señor. Y ahí es cuando alteramos la palabra del Señor. Dice, la tentación fue que Jesús demostrase que Él era el Mesías. Mediante una señal espectacular, podría conseguir la gloria sin sufrimientos, podría pasar la cruz por alto y llegar, sin embargo, al trono. Pero esta acción estaría fuera de la voluntad de Dios. Juan describe esta tentación como la vanagloria de la vida. Vamos a leer. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, escucha muy bien, todo lo que hay en el mundo, todo. Y todo en el original, ¿qué significa todo? En cualquier idioma que tú lo busques, todo significa todo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos tuyos, mira, puede ser cualquier tipo de deseo, cualquier tipo de deseo, de un alimento, sexual, cualquier tipo de deseo, de cualquier cosa. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el reconocimiento que te den en este mundo, los aplausos que te den en este mundo, no proviene del Padre, sino del mundo. Todas esas cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo eso no proviene de Dios, sino del mundo.
Y el mundo pasa y el mundo se acaba. Miren cuántos jugadores de fútbol, en deportes, tienen que terminar y pueden ser los mejores en su época, pero tienen que salir porque ya se te pasó la hora. Famosos, cantantes, actores, tienen que salir porque ya se pasó tu momento. Las relaciones incluso. Todo pasa, el mejor empleo o la mejor situación económica, todos. Yo les he citado aquí historias de hombres muy adinerados, con mucho poder. Y como dicen, yo en el año me quiebro 3 y 4 veces, pero vuelvo y me levanto. Pero mira cómo sí pasa. Sí pasan los buenos momentos y pasan los malos momentos también. Todas esas cosas pasan. Entonces dice aquí, el versículo 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, el que prefiere oír la voz de Dios y caminar en pos de la voz de Dios, que darle rienda suelta a sus deseos y a su carne y a sus motivaciones y a sus planes ambiciosos, llenos de orgullo y pretensiones y no y fuera de la voluntad de Dios. Ese permanece para siempre. Ese, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Se parece al árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, como le dijo Satanás a Eva en Génesis 3:6, en el huerto del Edén. Por cuanto ambas cosas eran medios de conseguir gloria personal, echando a un lado la voluntad de Dios. Esta tentación nos viene en el deseo de llegar a un renombre religioso, aparte de la comunión de sus padecimientos. Buscamos grandes cosas para nosotros mismos y luego corremos y nos ocultamos cuando hacemos frente a las dificultades. Cuando ignoramos la voluntad de Dios y nos exaltamos a nosotros mismos, tentamos a Dios. Por eso yo digo que es una tendencia muy natural de la carne, del ser humano corrompido, es tentar al Señor, es buscar el reconocimiento nuestro y no de Dios. Es que nos den la gloria a nosotros y no de Dios. Hay una parte de la Biblia que el Señor dice, no comparto mi gloria con nadie. Y yo he visto muchas personas en muchos cargos importantes, religiosos y no religiosos, que dicen lo mismo, no comparto mi gloria con nadie. Entonces, si hay uno que está sobresaliendo, yo quiero opacarlo y si es necesario, acabar con él, con su reputación, con su vida, para que no ocupe ese lugar y la gloria siga siendo mía. Eso es tentar al Señor. Eso es tentar al Señor. Versículo 7. Una vez más, Jesús resistió el ataque citando las escrituras. También está escrito, le dijo el Señor a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Vamos a ver. El Señor dijo, está escrito. ¿Y dónde estaba escrito? Deuteronomio 6:16. Deuteronomio 6:16. No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. El Señor a través de Moisés está exhortando al pueblo de Israel y les está diciendo, ustedes ya tentaron al Señor en Masá. Entonces aquí les está recordando esa rebelión que hicieron, cómo tentaron al Señor allá. Les está diciendo, no lo vuelvan a tentar, no tentarán a Jehová otra vez, como lo hicieron en esa ocasión. No tientes al Señor. Entonces, ese es el versículo que cita el Señor Jesús cuando Satanás lo tienta en el desierto. Dios había prometido preservar al Mesías, pero esta garantía presuponía vivir la vida en la voluntad de Dios. Reclamar aquella promesa con un acto de desobediencia sería tentar a Dios. Es que Dios me dijo, miren, yo realmente desapruebo por completo
los líderes religiosos que oran al Señor como demandando, yo te arrebato y yo te reclamo y yo... No, tú y yo no somos nadie para hacer ese tipo de cosas con nuestro Dios. Si Él ha prometido, Él va a cumplir, porque Él no es como tú y yo, que se nos olvida o nos hacemos los desentendidos y como que ya no quiero cumplir con eso que prometí. Él no es hombre para comportarse como nosotros. No es hijo de hombre para repetir. Si Él dijo que lo va a hacer, lo hace. Nadie, ninguno, por más hijo que se crea, tiene el derecho, la autoridad de venir a reclamarle nada al Señor, ni arrebatarle al Señor nada de las manos, ni exigirle nada al Señor. Es una actitud de humildad y yo quiero que siempre que tu carne se vea tentada o algún líder religioso venga a hacerte ese tipo de invitaciones, no, reclámale al Señor. Yo quiero que tú pienses cómo te sentirías si tu hijo viniera a reclamarte algo que tú le has prometido. Hijo, yo te voy a dar, no sé, una moto. Si te gradúas este año, si sales de 11, bien, ganas el año, yo te voy a dar una moto. Y llega en diciembre y tú me prometiste hacer demandas, a reclamarte a ti. Es que usted me prometió, ya, me la da ya. Mire, a uno se le quita las ganas de darle algo. Se le quita las ganas. Entonces, tú y yo con mucho respeto, Él es el Rey, el Dios, el creador del cielo y de la tierra, como nosotros, simples seres humanos, vamos a venir a hacerle demandas a nuestro Señor. No es con todo el respeto, es con todo, piensa que el presidente te hizo, bueno, nuestro presidente no, pero pensemos en un rey de otra nación, no sé, el rey de España, el rey de cualquier otro país, viene y te hace una promesa. Y como que a él se le va olvidando. Tú crees que se le olvidó, pero no se le ha olvidado, está esperando el momento oportuno. ¿Tú cómo vendrías delante de él a decirle, ay, rey, ¿usted se acuerda esa ocasión en la que usted, como lo haría uno con un jefe? Si un jefe a mí me promete algo, yo no, usted me prometió. No, ay, jefe, usted se acuerda ese permiso que usted me prometió que me iba a dar, está, lo podemos sacar, yo tengo ese paseo programado. ¿Con qué humildad uno vendría? Y ahora queremos venir delante del Señor, hacerle demandas y hasta groseros. No, tú y yo, mira, si yo quiero algo, sembrar en tu corazón en este devocional, es el respeto y la humildad con la que tú y yo debemos presentarnos delante del Creador de todas las cosas, el dueño de la vida, con toda la humildad. Señor, Señor, tú me prometiste eso. Yo sigo esperando en ti. No importa si para ti y para mí, como que ya ha tardado mucho, como que se le está pasando el tiempo al Señor, como que no se está... No, Señor, yo sigo esperando en ti. Si tú dijiste, Señor, yo confío. Yo confío, Señor, en tu tiempo perfecto. Tú cumplirás. Entonces no tentemos al Señor exigiendo, demandando, o es que el Señor hizo esto. Miren, por ejemplo, yo pienso en David. El Señor le promete que iba a ser rey y lo unge, siendo muy joven. David siendo muy joven es ungido, pero Saúl estaba en el trono. Y él no dijo, es que ya me ungió. Vamos a acabar con este reinado de Saúl porque ya yo soy rey. Ya me ungió y no sé, por la fuerza voy a tomar ese reino que ahora me pertenece porque Dios ya me ungió. No, David se mantuvo incluso al servicio de Saúl, incluso expuesto a que Saúl lo matara. Como en dos ocasiones le lanzó, le tiró una lanza para matarlo. Y él que decía, yo no voy a tocar al ungido. No. Yo sé que el Señor me ha prometido ser rey en el momento que él quiere. Y no llegó a exigirle al Señor, pero usted ya me dijo que iba a ser rey, entonces ¿cuándo puedes? No. Con mucha paciencia esperó en el tiempo perfecto de nuestro Señor. Versículo 7. Una vez más Jesús resistió el ataque. Bueno, ese ya lo acabamos de leer. Llegaría el momento en que Jesús sería manifestado como Mesías, pero la cruz había de venir primero. El Señor no quería
Miren, a veces tú y yo queremos como saltarnos los pasos, llegar rapidito a la bendición, el desierto, como que brincarlo y ya, o rodear el desierto y llegar a la bendición. Yo, vamos a ver si recuerdo esa expresión. Decía, sin, sin traición, que sería Judas. Ay, sí. Bueno, ahí me voy acordando. Sin traición no hay muerte. Sin traición, sin un Judas, no traiciona a nuestro Señor, no entrega a nuestro Señor, entonces no crucifican a nuestro Señor. Sin traición no hay Judas, sin traición no hay muerte. Sin muerte no hay resurrección. Sin Señor no muere, pues ¿cómo va a resucitar? Y si no hay resurrección, no hay gloria. Sin traición no hay muerte, sin muerte no hay resurrección y sin resurrección no hay gloria. No podríamos tú y yo tener ningún tipo de esperanza que un día vamos a partir de este mundo y vamos a ir a la presencia del Señor si el Señor no hubiera pasado por una traición, por una muerte, si no hubiera resucitado y no estuviera ahora la gloria del Padre, sentado a la diestra de Dios. Tenemos que pasar ese proceso. Tenemos que aceptar los procesos del Señor para un día ver la bendición de nuestro Señor. Vamos a ver, aquí alguien. Sin resurrección no hay vida eterna. Así es mi hermana Betty. Sin resurrección no hay vida eterna. Entonces, el altar del sacrificio había de predecer al trono. Miren qué linda esa frase. El altar del sacrificio, donde el Señor fue crucificado, tenía que predecer al trono. Tenía que ser antes, tenía que ser primero el padecimiento para poder el Señor llegar al trono. Así tú y yo. Entonces no queramos como alterar el proceso. El proceso del Señor es perfecto, así nos duela. Es como el de la vasija. Si el barro pudiera hablar, si el barro sintiera, si el barro pudiera llorar, yo me imagino el sufrimiento del barro mientras le dan forma. Pero no podría llegar a ser una vasija hermosa si no pasa por ese proceso. Lo mismo el oro, no podría ser el oro refinado si no pasa por el fuego. La corona de espinas había de predecer a la corona de la gloria. Jesús esperaría al tiempo de Dios y cumpliría la voluntad de Dios. Yo quiero enviarles eso al devocional. Entonces, el versículo 8 y el 9 dice, en la tercera tentación, llevó el diablo a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Los ofreció a Jesús a cambio que él le adorase. Mire todo lo que se me ha dado. Y dice la Biblia que él es el príncipe de este mundo. Es una autoridad que él tiene en este momento, pero es una autoridad limitada y es una autoridad dada por Dios. ¿Por qué? Porque si todos hubiéramos recibido al Señor como Señor y Salvador y le hubiéramos entregado el dominio al Señor de nuestra vida, pues ya podría el Señor establecer su reino, pero aún hay personas que no quieren recibir a Dios. Entonces, por eso Satanás sigue de alguna forma reinando, con una potestad, tiene aún poder sobre este mundo, porque todavía hay pecado, todavía hay personas que todavía pecamos y hay personas que se resisten a entregarse al Señor. Entonces, debido a eso, debido a ese pecado que hay todavía en el mundo, él tiene autoridad sobre este mundo. Y eso era lo que le estaba ofreciendo el Señor. Mira, todo esto se me ha entregado. Él es el príncipe de este mundo. Los ofreció a Jesús a cambio que él le adorase. Aunque esta tentación tenía que ver con la adoración, una actividad del Espíritu era un esfuerzo para inducir a nuestro Señor a que tomase el poder imperial sobre el mundo adorando a Satanás. La recompensa ofrecida
ofrecida todos los reinos del mundo, esa era la recompensa, con toda su grandeza, apelaba a la concupiscencia de los ojos. Que el Señor se sintiera tentado, ay, todo eso va a ser mío. Bueno, pero realmente pues, vamos a ver qué dice William de eso, pero esa es una de las tentaciones más absurdas que yo pienso que Satanás le hace al Señor, de verdad, de las más absurdas. De él es todas las cosas y cómo viene a ofrecerle algo que era de él. No sé, si Satanás pensaba que eso seduciría de alguna forma al Señor. Y saben qué es lo triste, que yo pienso que así, yo creo que todos aquí tenemos un momento en el que podemos decir, ay, yo cómo caí en eso. O sea, es que era de verdad, o sea, yo cómo fue que hice eso. ¿Cómo me dejé seducir por eso? ¿Cómo tropecé con eso? Yo he escuchado, sobre todo hombres, que dicen, no, de verdad, yo no sé cómo le fui a mi infiel a mi esposa con esa mujer. O sea, de verdad, no sé, o cómo le fui infiel a mi esposo con ese hombre. O sea, cómo se me metió en la cabeza, con qué ojos los vi. Es como quien, el borracho que se acuesta con una mujer y al otro día la vi, ay, ¿cómo fue que me fui a acostar con esta en sano juicio? Nunca lo hubiera hecho. Así es, como que se nubla la visión. Entonces no sé si Satanás creía que con eso tentaría al Señor, pero pues todo es de él. ¿Cómo le ofrecía algo que era de él? Porque no es que sea de Satanás realmente. Esos reinos no eran de Satanás, sino que gobierna sobre ellos con un poder limitado dado por Dios. De verdad es una de las más absurdas, pero yo creo que caemos. Pero ¿cómo fui? ¿Cómo fui tentado con eso? Tentada con eso y caí en eso. Y creo que así nos pasa. Entonces, en cierto sentido, los reinos del mundo sí que pertenecen hoy al diablo. Se hace, pero mire lo que dice William, en cierto sentido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él tiene una autoridad sobre esos reinos de este mundo. Se hace referencia a él como de este siglo. Y Juan nos dice, el mundo entero yace en poder del maligno. Cuando Jesús aparezca en la segunda venida como Rey de Reyes, entonces vendrá a ser suyos todos los reinos del mundo. Jesús no estaba dispuesto a violar el programa divino y desde luego nunca hubiera adorado a Satanás. En nuestro caso la tentación es doble: entregar nuestra primogenitura espiritual por la gloria pasajera de este mundo y adorar y servir a las criaturas antes que al Creador. Entonces yo creo aquí que cuando él dice Jesús no estaba dispuesto, no. Entonces vendrá y los reinos de este mundo serán suyos. Yo creo que los reinos de este mundo son de él, pero, pero no, el Señor no gobierna plenamente sobre esos reinos, sino que gobierna Satanás, porque el pecado lo que hace es darle a Satanás derechos legales sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. El pecado hace eso, da derechos legales. Entonces, creo que un día, vamos a ver qué dice Apocalipsis 11:15. Lo dejamos ahí para que oremos. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es como que cuando ya el Señor venga y se establezca, ya va a quitar esa autoridad dada a Satanás, ¿cierto? Es como si se la hubiera dado, pero no voluntariamente el Señor, sino por causa del pecado. ¿Listo? Si estos pecaron, esto es tuyo por un tiempo. O sea, si realmente fuera de él, pues nunca, no tendría que salir de eso, ¿cierto? No tendría que entregarlo, pero un día lo va a tener que entregar, entonces es tuyo por este tiempo, es tuyo mientras tanto, mientras el Señor viene a reinar. Quedamos en el versículo 10. Mañana con la ayuda de Dios continuamos. Muchas gracias por estar acá. Dios te bendiga. Feliz día.